Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionado el día de hoy porque tengo un invitado súper especial. Es Mike Mejía. Es una persona increíble, un genio. La verdad es que es humilde el vato, pero es un genio y pues estoy así con la cabeza explotando de todo lo que en este rato hemos podido hablar antes de grabar esto. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Empezamos. Y bueno, como bien te decía, hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, bro. Muy emocionado de estar aquí, bro. Bueno, es que si supieran, o sea, les voy a contar la neta. Les voy a contar porque saben que me gusta ser muy transparente. Llevábamos como 2 horas grabando y el video se paró y ahorita estamos fingiendo de que estamos Es la grabando por primera primera vez. vez. Ay, pero bueno, estas cosas suceden y amigo, cuéntanos un poco de ti. Yo sé que eres teólogo, estás estudiando una maestría en teología, eres experto en el idioma hebreo, estás estudiando esto. También, pues bueno, eres pastor en la iglesia, músico, o sea, eres de todo, bro, eres de todo. Cuéntanos un poco de ti, bro, lo que tú quieras. Bueno, pues soy hijo de Dios, esposo, papá y músico. Y bueno, es un gusto estar aquí, en verdad. Los felicito, en verdad, por todo lo que están haciendo. Su labor es muy valiosa. Gracias, amigo. Y la verdad es que me emociona mucho y ya no estoy tan nervioso como la primera vez, Sí. pero, Ya pero ahorita no estoy habría muy forma, feliz de estar bro. aquí y la verdad, pues aprender contigo es muy importante. eh, el que podamos compartir esto también en redes, que haya cosas que tengan un contenido que realmente valga. Es muy Sí. importante, ¿no? Y qué gusto poder estar aquí y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Me gustan los tacos, Ah, le debo bro. unos tacos Se nota. y le debo unos tacos yo creo que de aquí a un mes también porque bro, nunca nos había pasado esto, pero bueno, vamos a darle, amigo. Creo que Venga, es una bendición que Mike esté hoy aquí. gracias. Y uno de los temas que quisimos abordar y desde hace ya un tiempo, y fue como lo que estuvimos también hablando un poco el episodio pasado, es la sana doctrina, acerca de la sana doctrina. Invitamos a Malia el episodio pasado, ya decía cuando el mensaje del evangelio, todo lo que hacemos deja de ser cristocéntrico y se trata de nosotros mismos, ahí es un principio de la falsa doctrina. Wow. Y justamente se me ocurrió invitar a Mike en este episodio para poder seguir profundizando en esto de las falsas enseñanzas. Y esto es porque veo en Mateo 24 cuando Jesucristo está advirtiendo de los tiempos del fin, lo que iba a suceder, las señales, los Claro. terremotos, todos los desastres naturales. Jesucristo hace un énfasis especial y las escrituras hacen un énfasis especial en que nos cuidemos de los falsos maestros, de que se levantarían falsos cristos y se levantaría mucho engaño, el amor de muchos se enfriaría. Claro. Y para mí es muy importante abordar este tema porque sé que es algo que también nos va a proteger en los tiempos difíciles a los cuales vamos a entrar. Y amigo, muchas gracias por estar aquí y vamos a darle a Vale. esto. Me gustaría que nos dijeras cómo podemos perseverar en la sana doctrina. Bueno, la pregunta es muy importante. Creo que todos los cristianos tenemos que hacerla en algún momento de nuestras vidas. Ah, la palabra de Dios nos enseña tanto y hay tantos elementos que están allí, pero a veces nosotros como iglesia no tenemos un compromiso de Mm, estudiar, olvidando que nuestra fe es cristocéntrica e incluso librocéntrica, sí. ¿no? Entonces Ujú, nuestra fe, nosotros creemos lo que está escrito. sí. Por ejemplo, la Reforma Protestante, ¿no? Uno de los estandartes fue que la Biblia determinara lo que la iglesia puede enseñar. Mm, A diferencia de Roma, ujú, que la iglesia decía lo que la Biblia debía decir. claro. Entonces todos nosotros tenemos ese compromiso pues de aprender la Biblia, de tener un conocimiento bíblico correcto y eso va a detonar todas las otras cosas. No podemos tener una vida bíblica o resultados bíblicos Ujú, sin un compromiso de estudio bíblico, claro. ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos nosotros en cualquier etapa de formación en la que nos encontremos, en cualquier ministerio al que sirvamos, tengamos un compromiso con las escrituras. Si es que nosotros creemos que ellas fueron dadas por el Espíritu a hombres para poder edificarnos
y además pues que el Señor Jesús es glorificado en ellas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos los cristianos tengamos un compromiso de estudiar no solamente la escatología o estos puntos, sino todas las doctrinas esenciales. Creo que es muy importante. Claro, y creo que sí es muy importante. Y antes de la primera grabación, estábamos hablando acerca del Ministerio de la Adoración. Claro. Estábamos hablando acerca de las canciones, de la música en la iglesia. Sí. Y me decías algo muy, muy interesante acerca de que la alabanza, la adoración, sí es profética, pero también es magisterial, ¿no? Debe ser magisterial. Sí, claro, debe de ser así. ¿Por qué? Porque las canciones deben de contener mensajes bíblicos y hay mucho engaño también en medio de la alabanza y la adoración y tú me hablabas algo en específico de eso. No sé si Claro. lo quieras comentar, amigo. Sí, por ejemplo, es muy interesante la historia de la iglesia. Hubo muchos retos que hubo en la iglesia primitiva, en la Reforma Protestante, que esos cristianos comprometidos con Jesús, con la palabra, se enfrentaron. Hubo un hombre que se llamaba Arrio, que él levantó muchas herejías cristológicas. Sí. Pero estas herejías no fueron dichas en púlpitos, fueron dichas a través de canciones. Wow. Y algo terrible es que existen muchas congregaciones que no tienen una formación bíblica y realmente cantan cosas que no son del todo bíblicas. No es necesario, o sea, cuando digo bíblico no me refiero a que cite solo la Biblia. No, Satanás citó la Biblia y no fue bíblico. Sí. O sea, cuando tentó a Jesucristo no fue bíblico Satanás. De hecho, él hizo algo muy malo, torció las escrituras. Entonces, hay personas que toman pequeños extractos de la escritura y lo cantan, pero eso no es suficiente. ¿Cómo saber si la alabanza de mi congregación es bíblica? Es una pregunta muy, muy retadora, muy difícil, bro. Bueno, creo que una respuesta, o una de las muchas respuestas es, ¿qué pasaría si tú le quitas la música a las canciones? Y si tú pasas a exponer el mensaje como si fuera una predicación. O sea, si la letra de la canción fuera tu sermón. Si tú le quitas la música y todo lo demás, ¿con qué se queda? Eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay... Bueno, yo de niño me aprendí muchos pasajes de la Biblia por canciones que estaban repletas, inundadas de versículos. Y, brother, hoy he escuchado canciones que les faltan unos 5 pesos más de doctrina, bro. O sea, como que de plano dices, hombre, o sea, le falta bastante a esto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, o sea, le quitas esto y solamente queda el los tecladitos y Jesús y bro, o sea, es un problema realmente. ¿Por qué nos referimos a que es parte del ministerio de enseñanza? Bueno, porque la enseñanza bíblica no comienza desde el púlpito solamente. La enseñanza bíblica no comienza solo en el tiempo de la predicación. La enseñanza bíblica debe comenzar en la adoración. Claro. Porque los que estamos sirviendo en alabanza, estamos mostrando quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo acercarnos delante de Él? Wow. O sea, tú no puedes adorar a Dios, no es correcto adorarlo sin conocerlo. De hecho, eso es algo que Jesús en algún momento lo discutió en los evangelios, pero es muy importante que al Señor al que servimos lo conozcamos. Claro. El problema es que en muchas iglesias, al no haber un conocimiento bíblico de quién es Dios y cómo es Dios, la alabanza gira en torno a las necesidades del ser humano. Wow. Y entonces el centro de la alabanza es el hombre. Y entonces el problema es que los hombres nos hacemos un Dios a nuestra imagen y a ese le cantamos. Idolatría. Es idolatría, porque yo no estoy conociendo al Dios de la Biblia. No, entonces es algo muy fuerte lo que estoy diciendo. Sí. Y no, mi intención no es como traer una lista de estas bandas no, estas canciones no. O sea, lee la Biblia, estúdiala, ¿no? Sí, claro. Pero el punto es que tengamos un compromiso con las escrituras y que ese compromiso sea visible en el tiempo de la alabanza. Claro. Y en cualquier otro tiempo. O sea, si yo paso a predicar y la gente sabe más sobre mi vida, si la gente termina conociéndome más a mí que a Jesús, no hice un buen trabajo. No recuerdo que tú luego dijo, predica a Cristo, muérete y se olvidado, pero que Cristo siempre sea recordado. O sea, bro, si
Si yo estoy predicando y yo soy recordado y toda la gente conoce mi historia y, o sea, está bien, es parte de... Pero yo estoy ahí no para hablar de mí, estoy ahí para hablar de Cristo. Wow. Y la adoración debe ser cristocéntrica, ¿no? Sí. Y esta adoración debe ser bíblica. Entonces, no solamente es una cuestión de ministerio de alabanza, o sea, todos los ministerios tenemos que estar vinculados a las escrituras. Sí. Y creo que uno de los consejos más importantes para poder comprometernos con la Biblia y estas advertencias que Apocalipsis hace sobre falsos mesías, sobre los falsos maestros y falsos profetas, pues la podemos ver nosotros en la segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Se me hace un pasaje muy, muy interesante, ¿no? Precisamente Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor joven, Sí. que tiene una carga genuina, pues por pastorear a la gente, ¿no? Entonces, en la segunda de Timoteo, vamos a encontrar, voy a leer la NTV, dice, Sí. esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Wow. En la versión de las Américas dice algo así: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Algo así dice la de las Américas. Sí. En el original, aquí dice algo así, voy a parafrasearlo. Dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que ortotomeo la palabra de verdad. Wow. Ortotomeo es una palabra griega que es compuesta y significa cortar recto. Me siento mal porque voy a repetir el mismo chiste, bro. Pero es como cuando... Pero es tu culpa, ¿verdad? Sí, Pero bro, es tu culpa. es mía, toda mía. Acepto la Pero responsabilidad. es como cuando íbamos a la primaria y cortábamos una cartulina, Sí. ¿no? Cortas la cartulina y crees que haberlo cortado derecho Ajá. y, o sea, la cartulina te queda chueca, ¿no? Sí. Entonces, ortotomeo no es eso. Ortotomeo sería como un doctor, como un cirujano responsable, que llega a alguien que tiene un dolor de panza y un cirujano no te diría, o un doctor no te diría, ah, sí, seguro es esto, déjate abro y sacamos. No, o sea, un doctor responsable haría estudios, Sí. análisis, ultrasonidos, Claro. placas, lo que sea necesario. Cuando ya hizo el estudio suficiente, entonces ortotomeo, corta con precisión donde es necesario. Claro. Entonces ortotomeo significa manejar con precisión, cortar parejo, hacerlo con estudio, hacerlo con entendimiento, ¿no? Cortar recto, que ese es el sentido del texto. Entonces aquí Pablo está diciendo a Timoteo que Dios nos considera obreros aprobados por nuestra manera de manejar las escrituras. Claro. O sea, ¿por qué razón tengo que estudiar la Biblia? Porque Dios me aprueba dependiendo cómo la use. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, puede suceder que haya muchas personas que, por ejemplo, en la facultad teológica donde sirvo a Dios, muchas veces llegan pastores que fueron ungidos como pastores, nombrados como pastores, ordenados y abandonados. Y son pastores que actualmente no tienen pastor y pastores que no fueron discipulados. Entonces son pastores que pues han intentado hacer lo mejor que pueden, pero no lo han hecho de una forma tan apropiada. Entonces, en la iglesia encontramos mucho de esto. Un abandono de las escrituras y un abandono de siervos. Wow. Entonces, yo crecí en muchas iglesias donde no había un discipulado tan sólido. No estoy aquí como para tirar, como para hablar de las arrugas Sí. de la novia, ¿no? Sí, sí. Ni Sí, la sí, mancha sí. de la novia, de ninguna manera. Pero a mí me tocó muchas veces, o sea, incluso te había contado que tengo un amigo que cuando le presenté ahora a mi esposa, eh, un amigo es un pastor presbiteriano que quiero mucho, se llama Baruch, y yo recuerdo que le presenté a Sarita y él le dijo, Sarita, yo nunca le conocí, no veías a Mike, pero ¿cómo le conocí de pastores? ¿No? O sea, yo no tuve la bendición tal vez de crecer en una sola iglesia porque hubo cosas muy, muy bizarras que me tocó vivir, Sí. cosas muy tristes. Me tocó estar en lugares donde tú comprabas las bendiciones prácticamente, donde te vendían a Cristo prácticamente, donde se cometían abusos, donde se predicaba este tema de prosperidad de una forma inapropiada.
no había una formación bíblica, ¿no? Sí. Solamente era un sacadero de dinero. Y en muchas ocasiones me tocó ver eso. Entonces, recuerdo que yo crecí con mucho resentimiento hacia eso. Ujú. Y hubo un momento de mi vida que de plano yo ya no quise congregarme, en verdad. Mm. Pero Dios me confrontó muchísimo. Porque yo decía, Señor, pues mejor, ¿y si yo mi diezmo o mi ofrenda se la doy a una persona que tenga necesidad en la calle? Pero ya no quiero estar en las iglesias donde roban. O sea, yo estaba muy enojado. Claro. Pero Dios me confrontó muchísimo. O sea, te pongo un ejemplo, bro. Sé que tú eres casado. Sí. Imagínate que yo te quiero muchísimo, bro. Que eres Ujú. mi super amigo. Pero Ujú. ¿cómo me cae gorda tu esposa, bro? Mm. ¿Cómo pretendo yo, como cristiano, decir que puedo llamar bien con el novio aborreciendo a la novia? Wow. ¿Y qué ingenuo sería yo al pensar que puedo llevarme bien contigo tratando mal a tu mujer? Claro. ¿Qué ingenuo es el cristiano que cree que puede odiar a la iglesia o estar fuera de ella y ser un buen cristiano? Wow. Es terrible. Entonces Dios me confrontó, bro. Sí. Dije, yo no puedo estar fuera de. Y luego leo en la Biblia que Pablo decía, no sean como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Digo, Dios, o sea, Dios me agarró con todo, ¿no? Y Ujú. después, bro, recuerdo que escuché una frase que retumbó en mi corazón hasta la fecha. Creo que era de Paul Washer, si no me equivoco. Perdón, Polito, si estás viendo esto. Y no fuiste tú. Espero lo pero, veas. pero él, no sé si fue una cita o fue suyo, pero él dijo que los falsos maestros Mm. es el castigo de Dios para los falsos discípulos. Wow. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que yo no fui víctima. Yo fui cómplice. Porque si yo hubiera estudiado la Biblia, hubiera puesto límites. Claro. No hubiera sufrido lo que tal vez pasé o no hubiera participado más tiempo de ciertas cosas o prácticas que había en esas iglesias. Claro. Entonces, un falso maestro, Dios permite que esté para que se lleve a falsos discípulos. Wow. Y entonces y dije, Señor, yo fui un falso discípulo tanto tiempo porque me congregaba, servía, pero no fui discipulado. Wow. No seguía a Cristo fielmente en cuanto a convicciones bíblicas. No entendía del todo el Evangelio. Hoy sigo estudiando y aprendiendo qué es el Evangelio, por supuesto. Pero a eso me refiero. Wow. Entonces me tocó vivir eso. Y Dios me confrontó mucho. Por todo este contexto que yo tengo, bro, de las iglesias, de esta falta de discipulado, Ujú. por eso es que tengo una carga muy fuerte por la formación de las personas. Sí. Tengo amigos que su corazón les apasiona el evangelismo Ujú. y es importante porque es la comisión. Sí, es bueno. Pero, ¿con qué se van a enfrentar cuando lleguen los nuevos a la iglesia? Creo que ahí, eso es donde yo quiero entrar. Claro. Donde entra mi pasión es en formar a las personas. Sí. No porque piense que tenga algo que decir o porque piense que sepa todo, sino porque a través de todos esos procesos que he podido pasar con Dios, entró en mi corazón un celo porque la iglesia aprenda la palabra de Dios. Wow. Entonces hemos podido fundar la facultad teológica. Bro, no es una facultad con fines de lucro. Hay una certificación oficial, bro, en la facultad. Cobramos 100 pesos al mes la materia, bro. O sea, no estamos lucrando con las clases. Y también yo sé que hay gente que no valora y no se esfuerza pero lo que hacemos, o sea, lo que se recauda, bro, tenemos una librería, bro. Mm. Compramos libros que son muy caros, que no todos podrían comprar para que los puedan leer, bro. Wow. Eso hacemos con el dinero que entra. También pues damos ofrenda a los profesores que dan clases, Claro. ¿no? Entre otros gastos que involucra la facultad, pero no tenemos la intención como de lucrar con la enseñanza, Ujú. ¿no? Ni tampoco, o sea, tenemos una carga muy genuina por que la gente pueda estudiar, Sí. ¿no? Y que pueda tener una fe bíblica, porque sin, una, sin un discipulado bíblico, bro, mira,
Es más, si no hay discipulado, no hay discípulos. Algo peor, cuando hay un falso evangelio, hay una falsa salvación. Y hay falsos discípulos. Claro. Y hay falsos maestros. Muchos de ellos sin mala intención. Sí, Y otros malintencionados. claro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios de Apocalipsis en nuestras vidas? Bueno, Pablo nos está diciendo que tenemos que ser obreros, que seamos aprobados en la forma en la que manejamos las escrituras. Claro. Que tanto conocemos las escrituras. Sí. Eso sería muy importante, bro. Sí, justamente creo que tenemos que tener la cara por estudiar, tenemos que tener la intención de hacerlo y de estudiar lo bíblico, Claro. no simplemente las partes que nos convienen, ¿no? Hace rato me decías un ejemplo, ¿no? Que a veces estudiamos con tijera, ¿no? Que estudiamos la Biblia y cortamos los cachos que no nos gustan o que no entendemos y por la simple flojera de no investigar más, de no profundizar más, dejamos cosas muy importantes porque pues, es el evangelio completo, la Sí. Biblia es un mensaje completo Claro. que necesita ser estudiado, aún las genealogías, las partes que dices, no sé por qué esto está en la Biblia, tiene una razón Claro. por la que está ahí. Sí, Entonces, por supuesto. qué importante es eso y justamente pensamos en ti para este tema porque sí, la vez que te escuchamos predicar, la segunda vez que yo te escuché predicar fue hace poquito, de acerca de los nombres de Dios. Y me voló la cabeza así una frase que decías que no podemos leer la Biblia con nuestra mente occidental, necesitamos ir al contexto real que es Oriente, ¿no? Y quitar también todo nuestro contexto contemporáneo de, estudio lo que, pues Sí. a la Biblia como si lo estuviera viviendo en este momento, Sí. ¿no? Necesitamos ir a la Biblia en lo que ella nos está queriendo decir, Claro. lo que el libro nos está queriendo decir. Por supuesto. Sí, la Biblia es un libro, bueno, compuesto por muchos escritos, que prácticamente fue escrito en 3 continentes, en 3 idiomas, Sí. ¿no? Además, la Biblia es un escrito antiguo, oriental, leída por mentes posmodernas occidentales. Claro. Entonces, es un problema. Te pongo un ejemplo. Mira, mi papá, él nació en 1959. Yo nací en 1992. Aunque nacimos en el mismo siglo XX, somos súper diferentes. Claro. Mira, yo tengo el teléfono en mi bolsa y mi papá lo tiene aquí en su cinturón. Desde ahí estoy hablando de una brecha generacional enorme, ¿no? Sí. Pero, bro, hay siglos de diferencia entre Pablo y Abraham. Si solamente consideramos los 400 años de silencio de Malaquías a los evangelios y los 400 años de esclavitud que pasaron en Egipto, es casi 1000 años de separación. Pero hay más, o sea, son muchas generaciones. Si yo con mi papá tengo muchas diferencias culturales, que nacimos en el mismo siglo, no, imagínate esta diferencia, ¿no? De milenios. Claro. De culturas, de continentes. Tenemos que analizar las audiencias originales. Claro. ¿No? Es muy importante, esto nos puede ayudar en esta labor. Ahora, es muy curioso que nosotros tengamos ciertos retos culturales para entender la Biblia. Un ejemplo que te doy es, culturalmente nosotros, ¿con qué parte del cuerpo representamos la fuerza? ¿Brazo? Con los brazos, ¿no? Con los brazos, ¿no? ¿Con qué parte del cuerpo representamos la inteligencia? Bien. Culturalmente, por ejemplo, nosotros, los occidentales, incluso muchas personas en Europa, representan la justicia con una balanza, ¿no? Sí, una balanza, ¿no? Incluso, yendo todavía más atrás con los egipcios, la balanza, el corazón, y pesaban los corazones en la balanza y todo ese tema, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se medía la justicia desde la perspectiva bíblica en los tiempos de David? Es muy complicado responder eso. Wow. Pero la forma bíblica
es a través de los pies. Por eso vas a encontrar escritos que digan, aquel que no anduvo en camino de perversos, aquel que no dio su pie a tropiezo, aquel que no corrió tras la sangre de, aquel que no caminó tras, porque el sentido de justicia en el mundo antiguo hebreo se encontraba en los pies. O sea, para nosotros es diferente porque es culturalmente diferente. Entonces, son aproximaciones que tenemos al libro y hay cosas muy sorprendentes en la Biblia, pero no podemos apreciarlos realmente si no nos introducimos a aquellos elementos, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar a la audiencia, a mí, para poder estudiar la Biblia de esa forma? O sea, ¿cómo hacerlo? Quiero que también este espacio sea un espacio práctico, este episodio sea práctico, entonces me gustaría saber cómo le haces tú para poder estudiar la palabra, pasarnos tus tips, o sea, ¿cómo le haces tú para hacerlo? Pues creo que es importante que cada libro que nosotros estudiemos, sepamos lo básico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Claro. Pero también que vayamos más allá. ¿A qué estilo literario pertenece ese texto? ¿A qué periodo de la historia de Israel pertenece? Por ejemplo, cuando hablo de estilos literarios, yo podría decirte, por ejemplo, voy a funcionar como falso maestro, ¿no? Dale, Dios me habló y yo tengo la revelación que me dio el Espíritu Santo de que Dios tiene alas. Porque la Biblia dice en el Salmo 91 que debajo de sus alas estará seguro. Y si yo te digo, oye, pero pues es que no dice eso el Salmo. Ahí dice la Biblia. Ahí dice. Sí. Bueno, es que hay que considerar que ese libro está categorizado como poesía. Y que el lenguaje poético es un lenguaje figurado. Claro. Y cuando estudias el Salmo 91, lo que te estás dando cuenta es que no es un salmo que se trate sobre Dios teniendo alas. Ni siquiera de la descripción física de cómo es Dios. Sí. El salmo se trata de que Dios protege a aquellos que se refugian en él. De eso se trata ese salmo. Entonces, no es correcto pensar que Dios tiene alas porque el Salmo 91 enseña que debajo de sus alas estará seguro. Sí, claro. Eso es sacar el texto de su contexto, ¿no? Ahora, hay otra idea ahí muy importante, otra palabrita medio compleja que se llama eisegesis. El prefijo, creo que conocemos más la palabra exégesis, ¿no? Exégesis, el prefijo ex, significa fuera o sacar. Entonces, el punto es que exégesis sería sacar la información del texto e interpretar puramente el texto. Eisegesis significa introducir información al texto. Entonces, yo he visto muchas personas que comienzan a leer Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Y dicen, aquí ya está Satanás, porque Dios crea todo perfecto. Sí, y entonces él fue expulsado, y entonces Ezequiel 28, y entonces aquí llegó, o sea, como si fuera escena del crimen, bro. O sea, empiezan a armar como puntos. Cuando, oye, bro, ese es el primer versículo, y estás metiendo una historia que aún no aparece. Estás añadiendo, estás introduciendo tu idea al texto. Y claro, tal vez tú ya leíste más y estás intentando comprender dónde entra ese momento en la historia, pero hay otras explicaciones que son mucho más claras cuando entiendes el significado del texto. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, bueno, para empezar, la Biblia no dice que estaba desordenada y vacía. En el original no dice eso. Dice inhabitable, prácticamente. Bro, ¿tu casa está desordenada o vacía? Pues no puede estar desordenada y vacía. Más bien, Dios en los días de la creación ordenó la creación para que fuera habitable. Por eso separó las aguas de las aguas, a las de arriba las llamó firmamento, las de abajo las llamó mares, separó lo húmedo de lo seco. Es, por ejemplo, Marte, ¿no? O sea, es inhabitable, desordenado y vacío, ¿no? Sí. Pero no está bien traducido eso. ¿No? Entonces, no me quiero meter en tema de traducciones, no solamente... Sí. Pero si yo quisiera estudiar a profundidad el texto, pues bueno, me estoy dando cuenta de que Dios creó la tierra y que en los 7 días Dios la habilitó para que tuviera capacidad de vida. No está la idea de que estaba ordenado y Satanás lo desordenó. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Claro. Entonces es muy importante analizar eso.
Los estilos literarios. Cada uno de los libros de la Biblia pertenece a un estilo literario y nuestra interpretación no puede ser igual. Existen muchos estilos literarios. La Biblia está compuesta en su mayoría por narrativa histórica. O sea, pero no toda la Biblia es narrativa histórica. Es más, hay libros que pueden tener un estilo literario predominante y tener otros complementarios. Por ejemplo, el libro de Éxodo tiene elementos de narrativa histórica. Sin embargo, es un libro que también tiene las características literarias de lo le llaman punitivo o incluso legislativo, porque son leyes, bro. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. También hay otros estilos literarios. Por ejemplo, no es lo mismo el estilo literario apocalíptico que el profético. Okay. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar profecías. Y, ojo, toda la escatología es profética. Sí. Pero no toda la profecía es escatológica. Es otro elemento importante, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, también existen otros estilos literarios. Por ejemplo, yo sé que en las iglesias luego hemos escuchado este tipo de frases, ¿no? La Biblia está compuesta por 66 escritos. Tenemos los históricos, los poéticos, los proféticos ¿no? Los evangelios, hechos, epístolas paulinas, epístolas universales. Bueno, Sí. Está bien, no está mal, pero eso no es la división literaria de la Biblia. Claro. Por ejemplo, el libro de Job tiene elementos que sí son poéticos, pero su estilo literario primordial es sapiencial. Cantar de los Cantares sí es más poético, Sí, es poético. ¿no? Y poesía del mundo antiguo, no es poesía como, no sé, García de Lorca o García Márquez o Cortázar, o sea, y tu cuello como Torre de David, o sea, no se parece nada A lo que sí. No, es poesía antigua, ¿no? Es diferente, ¿no? Yo jamás le dedicaría, no sé, a mi esposa, ¿no? Y tú con los dientes como las cabras bien formadas, no te falta una de ellas, o sea, bro, o sea, eso no funciona para ligar, o sea, Sí, no funciona, no lo hagan, no funciona. lo hagan, ¿no? Sí, O sea, claro. pero eso es poesía antigua. Por ejemplo, la Torre de David, ¿a qué se refiere? Que la Torre de David era muy vigilada, muy protegida Sí, y muy bella. Entonces lo que está diciendo es que es cotizada. claro. Está hablando en ese contexto. Sí, Claro. pero es poesía antigua, Sí. ¿no? Pero repito, o sea, es muy diferente. Pero la poesía normalmente es muy pasional. Por ejemplo, llévame como marca sobre tu pecho, como Sí. eso es poesía. Pues sí, sí. Pero cuando la Biblia dice, he visto andar esclavos a caballo y amos a pie, eso no es poesía, No. eso es sapiencial, Sí. ¿no? Son estilos diferentes. Hay muchos estilos en la Biblia. Entonces, un consejo sería, para estudiar la Biblia con mayor precisión, es comprometernos con entender el estilo literario que estamos leyendo. Yo no puedo interpretar de la misma manera Salmos que leo Éxodo. Sí. No puedes leer Proverbios igual que Esdras. Ya. ¿Sí me explico? Entonces, leamos la Biblia en sus estilos literarios e interpretémoslos conforme a sus estilos, ¿no? También es importante pues, tener una cercanía a las lenguas bíblicas, ¿no? Tener un acercamiento. No es necesario que yo sea un experto, pero o sea, tener una aproximación cultural, ¿no? Sí. Al griego, al hebreo, al arameo. Sería bueno. Sí. O sea, si alguien aquí es muy ñoño, sí, métase con todo y dele, ¿no? Sí. Pero si yo quiero tener un buen conocimiento bíblico, o sea, no significa que soy buen teólogo si sé hebreo, no. Pero, Añade valor. pero sí, bro, es muy importante, ¿no? Claro. Porque es los idiomas prioritarios, ¿no? Las lenguas cananeas, entender todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy importante. Sí. ¿Por qué crees que para la iglesia es importante estudiar las profecías acerca de lo que viene, el fin de los tiempos? Bueno, La segunda venida de Jesús. ¿Por qué tú crees que es importante que la iglesia se prepare también en esos temas? porque es parte del Evangelio. Wow. Y el Evangelio es importante. Jesús, el Evangelio, el centro es Jesús. Jesús encarnado, muerto y resucitado. Pero no se acaba la historia. Jesús viene por su iglesia. Sí. Maranata, ¿no? Sí. Eso es importante, eso es parte de Apocalipsis. Entonces es muy importante que todos conozcamos eso en el sentido escatológico también. O sea, nuestro compromiso con las escrituras también es que nuestro amado viene por nosotros, ¿no? Entonces, estar listos para ese encuentro es muy importante. Sí, justamente porque he percibido que pues la iglesia se quedó, ¿no? En la resurrección y
y listo, ¿no? No se toma en cuenta también la ascensión. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, dice, así como lo ves subir entre las nubes, así va a regresar. Por supuesto. Y hace rato que estábamos platicando me decías, es que hay una escatofobia, escatomanía, o sea, de que nos cuesta mucho, tenemos miedo Sí. a adentrarnos a estos temas. ¿Por qué crees que pase? O sea, ¿por qué crees tú que esté sucediendo este tipo de Muchas veces, cosas? bueno, he tenido la oportunidad de dar clases en institutos presbiterianos, Ujú. bautistas, pentecostales, o sea, trabajo de manera interdenominacional, ¿no? Ajá. Y a pesar de las diferencias doctrinales y las diferencias administrativas de cada denominación, hay un común denominador. O piensan que escatología no es muy importante, o que eso es solo para gente letrada, Ya. o que no es tan importante como lo es el evangelismo. Mm. Entonces tenemos gente que no está muy interesada en esos temas. Mm. O incluso gente que anda con la bandera de la paz, ¿no? Es que para qué hacer divisiones, mejor todos al lado de un arco iris, ¿no? Así, mientras no hablemos de escatología, todo está bien, ¿no? O sea, Claro. no, o sea, es parte del evangelio, bro. Ujú. Porque Cristo viene por su iglesia y eso es parte del mensaje de Jesucristo. Sí. Hay mucha escatología en los evangelios, no solamente en Apocalipsis. Ya. Jesús mismo lo enseñó. Sí. Entonces, todos nosotros tendríamos que tener esa aproximación. Y también es una mentira pensar que Apocalipsis es un escrito pues para gente que sepa griego, ¿no? O sea, Ujú. no es para la iglesia. Claro. Es para la iglesia, es para nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo nos permitió tener ese texto y es muy bello. Y muchas veces ignoramos el centro de Apocalipsis. Repito, bienaventurado el que cree las palabras de esta profecía, Sí. ¿no? También dice el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ese es el punto de Apocalipsis. Es Ujú. la gran culminación de la fidelidad de Dios y su pueblo, Sí. ¿no? La Biblia empieza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con otra boda, Sí. ¿no? O sea, vemos la restauración de todas las cosas. Pero es un libro que es muy difícil de analizar si no tenemos una buena mentoría. Mm. Por ejemplo, para empezar, Apocalipsis es un libro que pertenece a un estilo literario específico, que es apocalíptico, Sí. ¿no? No quiero abundar mucho en estos temas, no creo que sea el centro, pero dentro del estilo literario apocalíptico hay características políticas en los textos. Sí. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta en el libro de Daniel, otro escrito que también tiene escatología, Ujú. que su contexto pues, es el imperio medo-persa, también Babilonia, todos esos temas, ¿no? Sí. En este caso, Apocalipsis es Roma, ¿no? Hay muchos sistemas de interpretación de Apocalipsis y hay muchas escuelas de pensamiento alrededor de Apocalipsis, Ujú. pero creo que lo más importante antes de ser partidarios de una postura sería un compromiso fiel con la escritura. Entender que Apocalipsis es un libro que tiene muy pocas citas del antiguo pacto. Por ejemplo, Ujú. Jesús citó a los profetas, Sí. ¿no? Citó la ley, Ujú. ¿no? Pero, y directamente, incluso Pablo, Sí. ¿no? La piedra que despreciaron los constructores, ¿no? Como fue dicho, o sea, la Biblia dice muchas citas, pero Apocalipsis tiene muy poquitas citas, tiene más referencias, Ujú. ¿no? Alusiones al antiguo pacto. Sí. O sea, si yo no sé quién es Jezabel en el libro de Reyes, voy a cometer muchos errores de interpretación en Apocalipsis cuando vea a Jezabel. Sí. El Si yo mensaje de veo los 6 meses. a Balaam como un personaje aislado de su contexto en el libro de Números, alguien que seduce a Israel, Mm. alguien asalariado, entre otras cosas, no voy a entender por qué Balaam aparece nuevamente en Apocalipsis. Mm. ¿No? Hay muchos elementos que están en Apocalipsis. Me atrevo a decir, lo digo con seguridad en mi corazón, Sí. con valentía porque me da miedo decir estas cosas, pero el tiempo que he llevado estudiando Apocalipsis he encontrado más referencias que cosas nuevas. Mm. El problema es que no hemos leído el Antiguo Pacto, ni nos Ah. hemos especializado en él. Entonces, no podemos mediar con estos elementos de una forma correcta. Ya. Entonces, un buen principio para interpretar Apocalipsis es, si Apocalipsis tiene más de 500 referencias del Antiguo Pacto, pues lo menos es estudiar esas referencias del Antiguo Pacto, Ujú. ¿no? Sí. Por ejemplo, para mí la menorá en el Antiguo Pacto representa la presencia de Dios. Ujú. En Apocalipsis representa las iglesias, Sí. ¿no? Pero yo tengo que entender la conexión que hay en el Antiguo y el Nuevo. Y también, pues, dentro de esas escuelas que existen de interpretación de Apocalipsis, muchas de ellas desconectan el libro de su contexto. Mm. Y realmente es peligroso.
¿no? Añaden. Añaden cosas, añaden ideas y confunden mucho. Ujú, Y también hay muchas personas que interpretan Apocalipsis a la luz de las noticias, ¿no? ujú. O sea, es como si yo quisiera interpretar Apocalipsis a través de lo que hoy pasó en el canal tal y vi que pasó esto en Israel. Entonces, esto es el cumplimiento de... Entonces, el Tenemos que problema es tener que estamos cuidado. utilizando la escatología y la estamos interpretando a través de acontecimientos cotidianos. Mm, Cuando, si Apocalipsis es el libro que más referencias tiene del antiguo pacto, aún más que los evangelios, ujú. creo que una clave muy importante sería entender que tenemos que ser especialistas en el antiguo pacto. Claro. Y que si yo quiero interpretar algún momento en el Apocalipsis, yo tendría que entender las referencias del antiguo. Ujú. Platicaba con un chavito que llegó a la iglesia y un chico nuevo que empezó a leer Apocalipsis. O sea, no conoce Juan, no conoce nada, no conoce Génesis y se aventó a leer Apocalipsis. Y estaba fascinado, pero tenía miedo, ¿no? Entonces, me empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? Y yo lo que le dije a él, mira, es que un chavito como de unos 16 años, yo le dije, es necesario que consideres esto. Por ejemplo, Avengers, tú puedes ver la película de Avengers sin problemas. Sí. O sea, es palomera si no has visto las demás. Ujú. Pero si tú has visto el primer Vengador, no sé, Civil War, todas esas películas, si has visto todas, vas a entender todas las referencias. De repente, salió este lo vi en esta película, lo mismo pasa con Apocalipsis. Esto lo vi en Esdras, Sí, esto lo vi en Zacarías, esto es claro. de Daniel, Sí, esto es de Jesús. O sea, te vas a dar cuenta que no hay cosas que son referencias. claro. Entonces, tú puedes disfrutar más estos libros teniendo un conocimiento mayor del antiguo pacto. Sí. Entonces, creo que eso es algo que nosotros hacemos. Vemos la Biblia por partes y no en una línea melódica, ¿no? Entonces, línea melódica es un concepto hermenéutico muy bonito, que soy músico de profesión, ¿no? Entonces me gustan esos términos, esa terminología. Le llamamos línea melódica, literal, o melodía a la canción, a la tonadita de una canción, esa es la melodía, ¿no? Ujú. De manera muy directa y muy sin tanto garigoleo y terminología musical, ¿no? Pero en una cuestión hermenéutica, la línea melódica es el tema recurrente de los escritos. Mm. Por ejemplo, la de tacatacatán, 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 ta. La línea melódica, o sea, el desarrollo emotívico sería tacatacatán, luego ¿qué sigue? Taca, taca, tan, Luego taca, tacatacatacatacatacatán, luego taca, taca, tacatacatacatacatán, o taca. sea, todo está conectado. Sí. Entonces, cuando tú miras la Biblia, tienes que mirar el texto conectado con el resto de los textos. Si no pierde sentido. Exactamente. Y eso hay que hacerlo micro y macro, Mm. capitularmente y aún en volumen de libros, Wow. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, un consejo que doy para tener una mejor interpretación de la Biblia en general es entender los periodos históricos. Por ejemplo, la Biblia comienza con la creación, los patriarcas, posteriormente son los jueces, pero en el Éxodo, luego los jueces, después de los jueces que sigue, los Reyes. reyes, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Obviamente en los reyes, pues hay varias etapas históricas, ¿no? Ujú. El Reino Unido con Saúl, David, Salomón, Sí. el reino dividido a partir de Roboam, reino del norte, reino del sur, las Ujú. quesadillas con queso y las que no van con queso, ya sabes, el pleito, Siempre. los israelitas con las primas, los del norte, Sí, ya sí, sabes sí, todo eso. haciendo su Ya relajo sabes, ¿no? del Entonces, norte. el punto es que este tipo de cosas nos sirven para ubicarnos. Después del reino unificado y dividido, entra el periodo del exilio, que es la asolación, Sí. y posteriormente el retorno. Ujú. Entonces, si yo te pregunto, el libro de Samuel, ¿en qué periodo entra? Reyes. Reyes. Y específicamente Reino Unido, Sí. ¿no? Ujú. Los Salmos, ¿en dónde entran? Reyes. También en los Reyes, Sí. ¿no? El libro de Nehemías, Exilio. Digo, retorno. retorno. Retorno, perdón. Sí. Exactamente. O sea, tener el periodo histórico. Claro. Y si nos queremos ver todavía más ñoñísimos, por ejemplo, que a Abraham era contemporáneo en la Edad de Bronce. Mm. O sea, Wow. ubicar en la historia de la humanidad.
Sí, ya, te Sí. fuiste así. O sea, todavía ya lejísimo. estoy fuera, o sea, pero Sí, ubicándolo. no, está increíble. Por ejemplo, una vez en la universidad, Ujú. recuerdo que un maestro se me fue a la yugular, ¿no? Sabía que era cristiano y se fue a la yugular. Entonces empezó a decir que los cristianos, la Inquisición, todo eso. Entonces él era muy así, muy estudioso de las lenguas indígenas, el Popol Vuh y todas esas cosas. Ajá. Recuerdo que le dije al profe, profe, ¿cuándo fue la conquista? Me dio la fecha, ¿no? Prácticamente el siglo XVI, prácticamente, ¿no? Ujú. Digo, ¿cuándo fue la Reforma Protestante? 1517. Digo, o sea, se está dando cuenta de que no fuimos los protestantes. O sea, si solamente vemos como la historia de la humanidad, Claro. eh, es otra etapa, ¿no? Ujú. Prácticamente este descubrimiento de América está contemporáneo a la Reforma Protestante. Entonces no pudimos haber sido nosotros, Falsa doctrina. ¿no? Oh, Entonces oh. puedes vincular la Biblia a la historia de la humanidad, Ujú. ¿no? Entonces eso también es muy bueno, Sí, claro. ¿no? Entonces como que tener un panorama amplio a nivel histórico sirve Sí. mucho, es muy bonito. Y bueno, otro consejo que podría hacer, además de los periodos, Ujú. pues creo que ya lo dije, no sé si ahorita o en el otro, no me estoy un poco confundido, no quiero repetir, pero pues Ah, lo básico de entender quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió, en qué contexto. O sí, sea, ya por lo ejemplo, dijiste. no sé si te ha pasado, bro, pero yo tengo 2 que 3 perdidos en mi Facebook que de repente suben sus fotos en el CrossFit y ponen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Ah, O sea, bro. bro, eso no lo escribió Pablo haciendo burpees, ¿no? O sea, Sí, o o sea, se lo tatúan, sí, bro, y bro, o ya. sea, no, o sea, el contexto es que él estaba encarcelado. Sí, O sea, no es un pasaje motivacional, claro. es una declaración de fe. Sí. Entonces, hay muchos versículos extraídos de su contexto, a su audiencia. Ujú. Entonces, nos convendría tener esas aproximaciones. Si quiero profundizar más en eso, pues sí, o sea, estilos literarios, idiomas bíblicos, periodos, épocas de la humanidad, o sea, sería mucho mejor todavía, ¿no? Ujú. Ya tener un nivel un poquito más de comprensión lectora en ese punto. Pero en verdad, o sea, lo que recibimos en nuestras iglesias es valioso y es suficiente para comenzar un buen estudio bíblico. O sea, no Sí, hay claro. pretexto, bro. O sea, Sí, no, no bro, hay tenemos la pretexto. Biblia y el Espíritu Santo. Sí. Bro, Y tantas cosas, y eso es, herramientas. y ya lo demás son herramientas, o sea, pero, bro, es como decía C.S. Lewis, la Biblia es el único libro que puedes leer con el autor dentro. Mm, Es el único. sí. Y tenemos al Espíritu Santo y Él está con nosotros. Y ser pastoreados, estar en una congregación es precioso. Y Ujú. podemos recibir esa formación, Es solo ¿no? cuestión de tener ganas. Exactamente, ¿no? Entonces, alentarnos siempre a perseverar estudiando, ¿no? Sí. Siempre, siempre. No por un amor a tener la razón, o demostrarles a la gente que sabemos, ¿no? Ujú. Sino un genuino celo por la verdad y Ujú. que nuestros hermanos puedan ser edificados. Sí. Dice, me gusta mucho eh, cuando, a ver si no la riego, a ver si no soy falso maestro, me parece que Lo es acuerdo, bro. Efesios Ah, y, no. no, Efesios y Corintios hacen referencia, ¿no? A los ministerios, ¿no? Ujú. Entonces dice que, a ver, déjame ver si lo puedo citar. Llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Y entonces ahí dice, y los constituyó apóstoles, profetas, evangelios, pastores y Sí, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Algo así dice, no me acuerdo bien, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos. En la expresión griega que aparece ahí es como remendar a los santos. O Mm, sea, los ministerios han sido puestos para esto, para servir. sí, O sea, y esa es la intención de la iglesia y me imagino que esa es la intención de hacer este programa, ¿no? Servir preparar a a la otros. novia. Ese es el punto, Ujú. ese es lo importante, ¿no? Entonces, Dios creo que nos puede ayudar a prepararnos para esto, ¿no? Entonces creo que ese es un compromiso que todos los cristianos tendríamos que tener, ¿no? Sí, increíble. Y bueno, aquí se me viene algo a la mente, ¿no? Que, pues bueno, los falsos maestros se van a... Va a haber tanto engaño porque va a parecerse a lo verdadero. Ujú. Va a tener cosas ciertas, pero ahí a lo Sí, mejor con un corazón torcido, o va a tener verdades a medias y todo sí. eso. Por eso se me hace muy, muy importante. Y tú, hace rato en la grabación pasada, mencionabas algo que me encantó, o sea, cuando tú tienes unos tenis, bueno,
¿Qué lo tuvo? No me acuerdo bien, bro. Pero el punto es que podemos identificar lo falso. De la falsificación, Sí, bro. podemos identificar lo falso pasando tiempo en lo verdadero. Sí, claro. Ese es el principio, ¿no? O sea, por ejemplo, en el iPhone, si tú me dices, mira, me compré el iPhone 15, ¿no? Sí. Y de repente hables, no sé, Google Play, digo, yo digo, ¿Qué bro, pasó ahí, bro? Sí. lo compraste en AliExpress, bro, o sea, te picaron los ojos, ¿no? O sea, chino, bro. no, o sea, porque, bueno, en algún momento de mi vida tuve iPhone y pues no es la forma, ¿no? O sea, Sí, para sí, descargar aplicaciones, ¿no? O sea, tienes una cercanía con algo, conoces, ¿no? Hay varios ejemplos que podemos utilizar. De hecho, hay un ejemplo que creo que todos los pastores han usado en su vida. Y es, no sé qué pastor se le ocurrió, pero todos nos lo hemos chacaleado en algún momento. Está bueno. Sí, ¿no? Por ejemplo, que dice, ¿no? Que, pues definitivamente, hablando en este tema, ¿no? Como de las copias, ¿no? O de lo falso, hay personas que trabajan en el banco, que cuentan billetes. Y a pesar de que hay máquinas para contar el dinero, hay muchas personas que ponen a contar a las personas billetes verdaderos para sentir la textura, la densidad, el grosor del billete. Y cuando llega un billete falso es como, no se siente como todos los otros con los que he trabajado. Claro. Y lo desecha, ¿no? Entonces, hay otras referencias, ¿no? Por ejemplo, una campana no suena si no tiene la misma característica el badajo con la campana. O sea, no va a retumbar si no tiene lo que se necesita, ¿no? Entonces, lo mismo, si tú perseveras en la Biblia, tú dices, es que eso no está en la Biblia, ¿no? Claro. Esto no es así, ¿no? Ojo, no se trata tampoco que tú digas, ay, soy teólogo y estoy así, midiendo el mensaje de mi pastor. O sea, Sí, tampoco te no, puedes no se volver el trata. policía de las No, o sea, predicaciones, no, ¿no? pues Así. no va por allí, ¿no? O sea, realmente es un compromiso por aprender y servir mejor. Claro. No, entonces yo te puedo decir que a mí me ha tocado en algún momento, este, por ejemplo, con mi esposa, algo que valoro mucho, ¿no? Ella es como aparte de mi ayuda idónea, pues mi crítico principal, ¿no? Es como que, oye, este punto no lo aterrizaste. Es como que, oh, También la mía. no puede ser, Se ¿no? siente gacho. Sí, bro, ¿no? Y luego es Neta. como, no, hay un meme de una ratita, ¿no? Que está enojada, ¿no? Con Ah, furia sí, así, bro, como, no puede ser, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Y ella me dice, oye, esto como que sería bueno que, ya que vas a predicar el siguiente domingo, que esto que lo dejaste forzaras, inconcluso lo hagas, claro. porque pues creo que esto puede confundir, ¿no? Sí, wow. Entonces, pero si en mi corazón está el amor a tener la razón, o sea, yo podría aplicar, tú no sabes, o sea, no, ¿cómo crees? Sí. El punto es que ella también fue puesta por Dios para ayudarme también a mí. Y ella me está ayudando con eso que ella está percibiendo y que yo no veo. Entonces, si yo tengo amor a tener la razón, soy peligroso, bro, para la iglesia, hasta para mi matrimonio, bro. Por eso tenemos que tener un amor muy genuino por la verdad. Entonces, cuando me dices como que, oye, en serio, o sea, no fue mi intención, es como que, no, pues hay que corregir esto, ¿no? O sea, y me dice, ¿no? Y también cuando a ella le toca, me dice, oye, ¿cómo viste, no? Es como que el momento ha llegado, ¿no? Lo voy a inventar algo que no hizo, ¿no? Para contarle de decirle algo, ¿no? No, pero, no, el punto es, o sea, es importante eso. Claro. Entonces, hay que tener pues ese corazón, ¿no? Es muy peligroso un teólogo sin pastor. Es peligroso. Y un cristiano sin iglesia también. Sí, bro, no se puede. Es ilógico, no existe. Uh-huh. O sea, no, o sea, y te digo, esto hay que verlo siempre de lo micro a lo macro. O sea, así como te hablé ahorita de conectar un libro con otro, entender la referencia, saber qué libros fueron escritos por Pablo en prisión, es bueno. Cuáles fueron escritos en otro contexto. Cuáles fueron escritos en qué periodo de tiempo. En la desolación, en el reino dividido, estos de los patriarcas. Te permite analizar la Biblia mucho mejor, pero también hacerlo textualmente y capitularmente. O sea, si tú dices, voy a predicar de este capítulo, pero mi predicación está fundamentada en un versículo, es peligroso, porque las falsas doctrinas se fundamentan solo de un versículo. Entonces no se trata de que yo respalde mi idea a través de versículos, sino que yo puedo exponer la Biblia. Claro. Esa es la idea. Sí, mucha gente dice que el engaño es sutil, que a veces el engaño es muy sutil, pero yo creo que si te preparas, si eres entendido, si realmente te apasionas por estudiar la palabra de Dios, pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como alguien que no se prepara, que
siempre usa como nada más esos versículos Sí. y de repente abres tu app de la Biblia y te salió un versículo que te lleva a tu situación, Sí, ¿no? Y claro. te quedas con eso, ¿no? Y dices, ya Dios me habló. Sí. Pero creo que el engaño no es tan sutil para los que están preparados. Y hay otro tipo de engaños a los que también estamos expuestos, los que Mm, estudiamos el engaño de lo sé todo y él no sabe, ¿no? Eso también es bien el peligroso, bro. orgullo, O bro. sea, está muy cañón, bro. O sea, ese engaño también es muy peligroso. Sí. También, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Me gusta mucho, hay un autor que también me gusta bastante como expone, Lucas Magnin. Creo que es muy buen teólogo, Mm, como una generación más actual. Me gusta mucho, en verdad. Creo que es muy bueno. Y él dice que, o sea, la reforma no necesariamente es prenderle fuego a todo. ya. O sea, no se trata como que, estoy parafraseando. Ujú. Perdón, Lucas, si no lo dije bien. Pero si algún día lo Si ves, nos ves, Lucas, perdón. ¿no? Pero el punto es, um, he conocido chicos que dicen, no, en mi iglesia no hacen esto, entonces hay que reformar la iglesia. A ver, antes de que te entre el espíritu de Lutero, o sea, tranquilo, bro. O sea, no es como que tu iglesia sea Roma, ¿no? Y tú vas a destruir, o sea, y que tu pastor sea el papa. O sea, tranquilo, o sea, no, o sea, tranquilo, o sea, Relax. es importante, ¿no? Tener esa cercanía con la iglesia. No puedes reformar lo que no amas. Ya, wow. Ese es un problema, ¿no? Entonces, y claro, me gustaría mucho a mí poder en algún momento cambiar muchas cosas que considero en la relación que tengo con Dios, el tiempo que puedo estudiar la Biblia. Claro que me gustaría muchas cosas, pero el principio fundamental es que amo mi iglesia y estoy para servirles. Y que va a haber muchas cosas que pueden ser cosas secundarias que me hagan perder el tiempo. Y entrar en cosas que no tengan mucho sentido discutir. Entonces, si tu cristología fuera diferente a la mía o a la de alguien más, es un problema, porque los cristianos tenemos que tener la misma cristología. Pero el problema es que tenemos cristianos que realmente no han estudiado mucho. Y también hay iglesias que también satanizan el estudio bíblico, sacando de contexto el pasaje de que la letra mata. O sea, no, o sea, no está bien, bro. No, No, de ninguna manera, o sea, no es bíblico pensar eso. no, por algo Dios dejó la Biblia. Por algo Dios sacó Exactamente, ¿no? este libro. Sacó. Como siervo que brama por las muchas aguas, no es como, no, Mm. 1 litro, brother, o sea, no, por las muchas aguas, o Pues sea, si tenemos estás que. apasionado por Dios, o sea, tú te metes y le das, o sea, pero el problema es que muchas personas, me ha tocado ver, ¿no? Chicos que quieren conocer a Dios, servir a Dios genuinamente, pero no tienen un compromiso con una iglesia local tampoco y no son pastoreados, no son discipulados, no se sujetan a nadie. Un consejo que yo daría, incluso se aplica para ti, porque tú estás haciendo contenido. Por ejemplo, hoy día a través de las redes sociales, creo, bro, que una persona que está en redes sociales tendría que tener los mismos requisitos que un anciano en la Biblia para hacer contenido como este que estás haciendo tú. De repente yo me meto, no sé, a Instagram, TikTok y veo un cuate diciendo que nuestra madre, el Espíritu Santo, dices, o sea, Dios, o sea, ¿cómo se le ocurre? No, O sea, en verdad, dices, Santísimo Dios, o sea, y mucha gente no conoce si esa persona está en orden, si esa persona es bíblica, si esa persona es de testimonio, si esa persona bendice a su iglesia, bro. O sea, es un problema. Entonces, la Biblia te da una descripción en Timoteo de un cristiano maduro. claro. Entonces, si yo voy a considerar como una voz de autoridad a alguien, tiene que cumplir esos requisitos que la misma Biblia habla de esos líderes. No, entonces no es mala onda, bro, pero yo no veo nada bíblico, ¿no? Por ejemplo, esa persona, ¿no? Que anda diciendo esas cosas. Sí, O sea, en verdad no, bro. O sea, es espantoso lo que anda enseñando en internet y su séquito, ¿no? Es horrible. sí. No, y hay gente que puede hablar así cosas súper fuera de lugar, Ujú. pero pues de todas maneras tiene una audiencia y qué peligroso es eso, E ¿no? incluso, bro, hay gente que habla verdad teniendo un espíritu incorrecto. Hechos de los apóstoles. Tenemos, por ejemplo, a una mujer pitonisa y ve a los apóstoles y he aquí los hijos del Dios Altísimo, ¿no? No dijo mentira, Sí, pero no fue inspirada por el espíritu correcto. no Entonces, me botes. hay mucha gente que dice cosas muy, muy buenas, Ujú. pero también hay teólogos de Facebook que en la vida han leído algo de Spurgeon, pero se metieron en una página de frases de Spurgeon y
Y entonces Ajá. es bien conocido Spurgeon, pero de esa manera, ¿no? Entonces, o de Calvino, Lutero, o lo que quieras, o Knox, o el que se te ocurra, bro, el que se te ocurra. Sí, Y pues es un problema, ¿no? claro. Tenemos a gente que ostenta conocimiento y ser letrado, teológicamente hablando, pero es gente que solo consume en redes sociales. Y no tenemos la evidencia de qué consume y qué testimonio tiene esa persona. Claro. O de los youtubers de los cuales se alimenta él. No, es peligroso. Sí, Entonces, es muy peligroso. es importante esto que están haciendo ustedes porque es contenido, pues, importante, porque es el evangelio, ¿no? Y para mí es importante, ¿no? Pues el saber que son cristianos, que se comprometen, que sirven a su iglesia, que aman a su iglesia, que buscan servir a su congregación, que tienen un pastor. Sí. Para mí eso es muy valioso, ¿no? Sí, sí. No, entonces, bíblicamente todos nosotros tenemos que estar muy comprometidos con eso. Entonces, hay que tener cuidado, bro. No solo con los falsos profetas que dicen falsas profecías, sino con los falsos maestros que no viven lo que enseñan. Hay que tener cuidado. Eso quedó perfecto para ¿Sale? John Short. Está Sí. increíble. Entonces Jesús enseñó como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Y la gente religiosa aún sirve para algo. Sí. Los religiosos te pueden decir cosas correctas. Solo no hay que ser como ellos. Wow. Integridad. Exactamente. Entonces es importante eso. Wow. Bro, estoy que mi cabeza explota por todo lo que nos acabas de decir y sí, creo que es muy importante y estamos muy retados por todo lo que has hablado el día de hoy. Sí, sí, para mí es una gran responsabilidad hacer esto. Es algo que sí sé que tiene una cierta importancia, tiene muchísima importancia el que yo sea íntegro, el que pueda vivir lo que estoy estudiando, ¿no? No nada más se trata de, ay, conozco las profecías y tú estás bien, digo, yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Es simplemente, de hecho, que todo esto tiene que dar un fruto, ¿no? Y muchas gracias, bro. Creo que esto ha estado increíble, estoy No, muy, bro. muy emocionado porque ustedes ya vean este episodio. La regamos en el primero, pero ahorita quedó exacto, bro. Y nada más para terminar, me gustaría que tú dieras algo que esté en tu corazón acerca del fin de los tiempos, acerca de Sí. lo que tú quieras, bro. Tienes ese como espacio y Ok. nos despedimos. Pues es que realmente creo que lo principal de Apocalipsis, repito, es bienaventurado el que cree las palabras de esta profecía. O sea, no es un libro que dé terror, sino al contrario, es un libro que dé esperanza. Ujú. Porque es la consumación de la historia del Señor en todos los libros de la Biblia, la victoria de Cristo y su pueblo, y ese es el punto. No es un libro para dar miedo, para tener inseguridad, porque nos está diciendo que al final de todo Jesús va a vencer, ¿no? Fiel y verdadero nos da el creo que lo medular de Apocalipsis es Maranata, ¿no? Oh, Cristo viene. Cristo también vino, pero Cristo también viene. wow, Maranata es una expresión pasada y futura wow, y presente. sí. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, y además la otra es que tengamos un compromiso de estudiar Apocalipsis desde una perspectiva devocional, no solo académica. No, o sea, platiqué, hace año y medio pude estudiar, o sea, certificarme en hebreo en la Universidad de Jerusalén y conocí a muchos judíos. Y uno de ellos dijo algo que me abrió tanto el panorama. Él decía que prácticamente, brother, en el mundo antiguo, en las bodas judías, son muy diferentes las bodas judías a las bodas de otras culturas. Por ejemplo, los judíos acostumbran recibir la bendición de la novia, Ujú. porque consideran que está en una etapa de santidad impresionante. ¿No? Es algo muy bonito. Incluso ves a novias bendecir a rabinos. ¿No? Es como tiene una posición a novia en ese momento muy importante. Él me decía que en el mundo antiguo, las novias, muchas de ellas acostumbraban no sentarse durante su boda, o sea, durante la ceremonia. Obviamente las fiestas duraban mucho tiempo, ¿no? Pero casi el primer día era estar de pie, porque la novia no quería arrugar su vestido. Entonces, una novia
con arruga es una novia que no sirve a los invitados. Entonces creo que el sentido de Apocalipsis es servir a la novia que sirve. ¿Qué Wow. estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? ¿Para qué quiero aprender teología si no voy a enseñar a nadie? Wow. Si no voy a servir a mis hermanos. O sea, la quiero para pelearme en Facebook o para pelearme con mis primos ateos o mi tía religiosa. O sea, no es el propósito. El propósito debe ser devocional. Wow. Decía R.C. Sproul que la teología, el fin de la teología es la doxología. O sea, el propósito de la teología es la adoración. Y hay algunas canciones, muy pocas realmente, que son canciones escatológicas, diría yo. Por ejemplo, hay una de Abel Zavala que se llama Listos para nuestro encuentro. Y es una canción que es un compromiso de tener nuestra lámpara encendida para cuando Él venga. Wow. Y creo que ese es el compromiso de Apocalipsis. La iglesia tiene mancha y arrugas, sí, pero murió Jesús por ella. Y esa iglesia lo espera. Y queremos estar listos para cuando venga, ¿no? Entonces, que podamos llevar la escatología a un nivel devocional por Jesús. Eso sería, amigo. Ay, pues casi me pongo a llorar. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia también. Gracias por esto. Estamos bien agradecidos. Eres de mucha bendición y pues estén al pendientes de todo lo que hace Mike. Neta, estén al pendiente porque, bro, eres una bendición increíble. Eres una bendición increíble para el cuerpo de Cristo. Gracias. Y pues nada. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por vernos, espero que este episodio haya sido de bendición, compártelo, realmente esto es material que añade mucho valor a la vida del cristiano, esto es material que realmente todo cristiano necesita tener, necesitamos dejar de ser mediocres en el estudio de la palabra y realmente profundizar en lo que Dios está hablando a través de ella, porque como bien decía Mike, eso sí, se trató del pasado, se trata del presente y se trata del futuro. Entonces, wow, es increíble todo lo que pudimos aprender el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Nos vemos, que Dios te bendiga.